técnicas directas, técnicas indirectas, y cada una de ellas tiene una serie de ventajas sobre las otras. Algunos clínicos tienen cierta facilidad en el manejo de los materiales con una y con otra técnica, y por eso es que no existe una sola manera de trabajar la provisionalización antes de una rehabilitación en prótesis fija, ¿no? Entonces hoy vamos a ver las técnicas que existen, vamos a ver la manera en que se trabaja cada una de ellas, y cada uno podrá ver en qué casos utiliza una u otra técnica para la provisionalización. ¿Okay? Los provisionales en prótesis fija, no encontré una definición clara sobre los provisionales en fija, pero tenemos una idea, ¿no? Son restauraciones transitorias que se retienen de manera temporal en la estructura dental o en materiales restaurados previamente adheridos al diente, en casos en piezas que han tenido lesiones cariosas o alguna fractura y que hemos necesitado restaurarlas, y parte de la arquitectura de esta pieza ya preparada lleva un material adherido a él, ¿no? Con una conformación definida, como les decía, con una arquitectura definida para luego recibir una restauración protésica, ¿no? Estas restauraciones se deben ajustar a determinados criterios en el que el clínico se convierte en el único responsable de la consecución de sus funciones, ¿no? Este tipo de restauraciones deben seguir una serie de criterios, una serie de características que no debemos olvidar, ¿no? Y que vamos a ir viendo mientras continúa la conferencia. ¿Okay? Alguna de las ventajas de los provisionales es que mejoran la estética, definitivamente, sobre todo si estamos hablando del sector anterior. Es una zona bastante accesible, entonces es importante que sepamos manejar perfectamente el trabajo en cuanto a las características externas de las restauraciones, ¿no? Conocer perfectamente la anatomía de las piezas dentales, y sobre el sector anterior conocer la anatomía y los planos en la cara vestibular, los rebordes marginales, las fosas en el caso de los caninos, y saber dónde es que va a ocluir el antagonista en las piezas anteriores. En el sector posterior también ayuda muchísimo en la estética, sobre todo para las superficies vestibulares y en el trabajo de la oclusión para obtener unos muy buenos contactos en el cierre mandibular, ¿no? Otra de las ventajas es que mantienen los tejidos blandos estables en casos no solo en casos de cirugía. Este es un caso en el que se hizo un alargamiento de corona clínica en 6 piezas anteroinferiores para poder restaurarlas luego con unas coronas ya definitivas, ¿no? Aquí tenemos justo después de la cirugía se repreparan las piezas dentales para cambiar la línea de terminación bastante más apical. Luego se hace un rebase de los provisionales que ya los teníamos conformados previamente con una técnica directa e indirecta que luego vamos a ver, y luego se puede proceder a la impresión después de haber pasado aproximadamente un mes y medio, cuando ya los tejidos blandos se encuentran en perfecto estado de salud, ¿no? Entonces, no solo los tejidos blandos después de una cirugía, porque recordemos que cuando hacemos preparaciones, sobre todo a nivel yuxta o ligeramente infragingival, es muy común que la encía libre vuelva a su posición original, pero en algunos casos ocurre que esta encía trepa por encima de nuestra preparación y se invagina por encima de
la línea de terminación detallado. Entonces, en esos casos, el provisional es un excelente límite para el crecimiento extra del tejido blando, ¿no? Luego tenemos otra ventaja, que es que protegen obviamente las piezas desgastadas. Se decía hace mucho tiempo que los provisionales tenían tres funciones, ¿no? Que era, uno, la protección periodontal, que es la que acabamos de hablar hace unos segundos. Luego la protección pulpar, que vendría a ser este caso, esta ventaja, ¿no? Y el otro era la protección oclusal, ¿no? Es decir, mantenía el cierre masticatorio en un equilibrio o en una nueva posición, en una nueva situación oclusal. Entonces, otra de las ventajas es esta, que protegen los dientes desgastados, los dientes que han sido preparados para coronas. Generalmente son piezas que quedan bastante vulnerables a la acción química, a los alimentos, a las variaciones, a los cambios térmicos que suelen generar sensibilidad. En este caso son piezas con tratamiento de conducto, no habría sensibilidad, pero muchas veces son piezas vitales las que hemos preparado y necesitan recibir una protección justamente después de haberse realizado la preparación dentaria, ¿no? Entonces aquí tenemos la preparación, aquí unos provisionales hechos con una técnica directa. Otra ventaja es que sostienen los apósitos necesarios sobre las áreas afectadas, y en este caso es muy parecido a la situación en la que hablábamos de la protección periodontal, ¿no? que evitaba la migración del tejido blando sobre la preparación. En este caso podemos nosotros darnos cuenta como en un caso de un implante unitario y en un colgajo trapezoidal, para evitar que éste crezca por sobre nuestro pilar provisional, la colocación de una corona provisional mantiene estable todo este tejido y le da incluso volumen al tejido blando para asimilar un nuevo tejido papilar, un nuevo tejido alrededor de mi corona, y que parezca o que tenga un aspecto más natural, ¿no? Además se puede ir haciendo varios rebases a este provisional y hacer una reconformación del tejido periodontal a expensas de nuestro provisional, ¿no? Y una vez que ya tenemos todo este tejido blando conformado en una situación ideal, recién sacamos la impresión para enviar al laboratorio y confeccionar la corona definitiva, ¿no? Otra de las ventajas es que mejora la masticación y la fonética, definitivamente. La masticación básicamente en las piezas posteriores, aunque las piezas anteriores no están exentas de esta función, pero básicamente las piezas posteriores. Para la fonética sí, las piezas anteriores son vitales, ¿no? Acá vemos un puente de 4 piezas provisionales ya colocados en boca con su perfil de emergencia ideal, la superficie vestibular en 3 planos, y una vez que nosotros le hemos devuelto a estas piezas dentales todas sus características anatómicas y los tamaños ideales en cuanto a longitud y volumen, vamos a tener entonces, sin necesidad de mucho esfuerzo, una función fonética bastante aceptable, ¿no? Bastante correcta con respecto a en este caso, ¿no? Otra ventaja es que ayuda a mantener el apósito de cemento quirúrgico sobre los tejidos blandos. Muchas veces realizamos una preparación en piezas que ya han recibido anteriormente algún tipo de restauración o hemos hecho una preparación ligeramente infragingival y ha habido algún tipo de inflamación o ha habido necesidad de realizar una gingivectomía o una gingivoplastía, y
necesitamos que este tejido blando se mantenga en su posición para poder realizar luego la restauración. En este caso se realizó una excisión del tejido blando a través de una incisión con un electrobisturí, y los provisionales nos sirvieron para reconformar el tejido blando o darle una nueva disposición, una nueva posición, ¿no? Entonces, para eso también nos sirven muchísimo los provisionales, en este caso con una técnica directa, ¿no? Otra ventaja es que permite imaginar el trabajo final y sus posibilidades. Con los provisionales nosotros podemos tener una idea, como vemos en este caso, a través de un encerado diagnóstico. Estos fueron unos provisionales hechos con una técnica indirecta. Era un caso de rehabilitación algo complejo que requería de un planeamiento previo. Entonces fue necesario sacar una impresión, ¿no? Hacer un encerado de diagnóstico, y a este encerado le realizamos un nuevo modelo, un matrizado, y después de preparar las piezas en el yeso se hizo con este matrizado unos nuevos provisionales exactamente igual a los que teníamos en el encerado, ¿no? Luego de la cirugía, de la extracción de algunos remanentes que estaban fracturados y de la preparación de los pilares ya más posteriores, en este caso caninos y premolares, fue que colocamos los provisionales en la misma cita, ¿no? En la misma cita que se realizó la cirugía, la alveolectomía y la gingivoplastía, y además de un curetaje periodontal también se instaló el provisional, ¿no? Como podemos ver, nos da una idea de cómo va a quedar el trabajo final, ¿no? Otra ventaja es que con estos provisionales es posible comprobar el paralelismo de las preparaciones, ¿no? Otros, si vamos a realizar un puente o varias coronas que van ferulizadas, este no es el caso, pero si los provisionales los hacemos ferulizados, podemos darnos cuenta si el paralelismo es el ideal, ¿no? Porque muchas veces al momento de rebasar estos provisionales es sumamente difícil retirarlos de boca en el momento que están endureciendo, y ahí nos damos cuenta que el paralelismo entre una y otra pieza no es el ideal, ¿no? Entonces buscamos la manera de repreparar las piezas antes de instalar el provisional, o de simplemente darnos cuenta que es necesario trabajar de manera individual algunas coronas. Este es un caso de 5 coronas inyectadas y se realizaron los provisionales con una técnica directa, pero se iban a colocar de manera individual, es decir, no era la idea ver el paralelismo, pero es una buena manera de graficar esta ventaja, ¿no? Otra es que evitan los provisionales la movilidad de los pilares, así como el desplazamiento en dirección oclusal, es decir, la extrusión de las piezas dentales cuando carecen de antagonista. Cuando nosotros tenemos alguna pieza que no tiene antagonista y que por las fuerzas de oclusión suele migrar hacia oclusal, suele desplazarse en dirección oclusal por una conversión de fuerzas que hace que la pieza se extruya, incluso muchas veces con proceso alveolar incluido, ¿no? Y esta manera en que se provisionaliza estas piezas que están solas o que no tienen un antagonista, es una forma ideal de mantenerlos en su posición sin que sigan su camino eruptivo, ¿no? Así como también evita el desplazamiento hacia mesial o distal de algunas piezas que no tienen vecinos, ¿no?
En este caso vemos la inclinación de esta segunda molar, que es bastante común en pacientes con ausencia de la primera molar, ¿no? Entonces, en el momento que nosotros ferulizamos esta pieza que se estaba inclinando hacia mesial con el pilar anterior a través de un puente provisional, sabemos y tenemos la certeza de que esta pieza no va a seguir inclinándose hacia el proximal, ¿no? Este es un caso en el que se provisionalizó absolutamente toda la boca a través de puentes y coronas provisionales. Acá estamos ya haciendo el último puente, para conformar una oclusión ideal y esperar también que el paciente pasara una fase de disfunción temporomandibular, ¿no? Que también puede trabajarse con los provisionales. Otra ventaja es que ayudan a determinar la fijación de los pilares cuando se utilizan junto a un tratamiento periodontal, ¿no? Es una paciente que recibió un tratamiento periodontal con una serie de curetajes y curetajes periodontales, y también se le realizó una reposición apical en algunas coronas que se habían primero fijado y determinado sus dimensiones a través de la provisionalización, ¿no? Acá estamos ya cementando y a punto de retirar el cemento provisional, ¿no? Otra ventaja es que contribuye a establecer una nueva relación oclusal. En este caso vemos cómo el paciente llega con unas restauraciones antiguas bastante defectuosas, porque el paciente bruxa tremendamente y ha desgastado ya toda la porcelana, ha llegado a fracturar incluso muchas zonas de la porcelana, tiene varias facetas de desgaste en las caras palatinas de las piezas anterosuperiores, incluso ha desprendido varias amalgamas y está recibiendo un tratamiento de conducto en esta pieza. Entonces, lo que hacemos primero es provisionalizarlo y que siga una terapia con una placa miorrelajante para librarlo de esta disfunción, y luego empezar un tratamiento definitivo, ¿no? Muchas veces nos preguntan en los cursos o en las clases si es que un paciente que bruxa no se le puede rehabilitar con porcelana. En realidad, lo que ustedes le pongan en boca, y si el paciente sigue bruxando, lo va a destruir. Así que en realidad podemos ponerle cualquier material, siempre y cuando protejamos la rehabilitación con una placa miorrelajante al terminar el tratamiento, ¿no? Una antes de, para primero mantener al paciente en una pacificación muscular y con primero solucionar el problema de disfunción y luego pasar a una etapa de reconstrucción, ¿no? Como decía Majorris, primero resolución y luego reconstrucción, ¿no? Otra ventaja es que hacen posible realizar ajustes oclusales con mucha facilidad, ¿no? Los provisionales nos permiten controlar la oclusión y la altura que necesitamos para nuestras preparaciones, para el material definitivo, porque desgastar los provisionales, que son hechos generalmente en acrílico, son bastante fáciles, ¿no? Hay piedras especiales, luego vamos a ver, para el desgaste de los acrílicos, que nos facilitan mucho el desgaste y darle también la anatomía ideal a estas piezas, ¿no? Como vemos acá, con sus vertientes externas, vertientes internas, los surcos de desarrollo, los accesorios, ¿no? Los rebordes marginales, todos los detalles que nosotros quisiéramos que estén presentes en nuestra rehabilitación definitiva, podemos copiarlo en los provisionales e incluso sacarle una impresión y enseñarle al técnico cómo queremos que vaya esa anatomía según el esquema oclusal del paciente, ¿no?
Otra ventaja es que es posible comprobar la preparación y definir la extensión de la misma. Cuando nosotros hacemos un rebase de los provisionales, podemos leer si el rebase está muy bien hecho y los tejidos blandos están sanos. Podemos ver la extensión de nuestras preparaciones con suma facilidad, con mucha claridad, ¿no? Hay muchas formas de hacer los rebases, pero Raro recomienda hacer un segundo rebase a través de un pincelado del acrílico en el tejido blando, en el surco, y luego colocar nuevamente las coronas. Canistrasi hizo otra técnica hace muchos años, el año 62, pero yo me quedo con una que ¿continúo? Sí, yo tengo preferencia por una técnica que describió el doctor Carlos Ripoll hace ya muchos años, que está en su libro de prostodoncia fija. El doctor Ripoll describe una técnica muy simple, que es en realidad hecha para las cofias de Ripoll, pero que pueden ser utilizadas también en los provisionales, ¿no? Él realiza las cofias y las llena de acrílico, y cuando están en una fase plástica las colocaba en boca y hacía su primer rebase, pero lo retiraba antes que empiece a calentar, durante la misma fase plástica, y antes que empiece a endurecer este acrílico ya había él mezclado nuevamente acrílico, y en una fase fibrosa volvía a colocar el acrílico solamente en la línea de terminación de la cofia de Ripoll. En este caso, en el provisional también lo pueden volver a colocar, ¿no? Y antes que empiece a calentar el primer acrílico que está por fuera, lo llevan nuevamente a boca y vuelven a presionar con fuerza. Copia mucho mejor la línea de terminación cuando está en una fase plástica que cuando está en una fase muy aguada, en una fase de arena mojada o en una fase fibrosa. Muchos piensan que mientras más aguado esté el acrílico, copiará mejor. Parece que no es así, ¿ok? Y sobre todo que ustedes no liberan demasiado monómero en el tejido blando. No hay mucho monómero libre que sirva como tóxico químico para el tejido blando, ¿ok? Otra ventaja es que permite elaborar las prótesis definitivas sin mucho apuro, ¿no? Además que mejora la función y la estética desde un principio. Los provisionales pueden ser hechos con todo el tiempo que ustedes necesiten. Se le saca una impresión al paciente, se preparan los pilares de manera bastante conservadora, bastante menos de lo que prepararían en boca, y confeccionan ahí sus provisionales. Una vez que ya tienen los provisionales terminados, pueden hacer simplemente un rebase en boca, porque va a quedar la prótesis floja en boca, porque la preparación en el modelo fue bastante más escueta, ¿no? Entonces va a quedar más espacio en la parte interna, y van a poder hacer un rebase o tomar una impresión después de la preparación en boca y hacer el rebase en el modelo. No hay ningún problema. Puede ser con la técnica indirecta, puede ser con la técnica directa o directa indirecta. En este caso es una técnica indirecta. Confeccionamos estos provisionales para colocar en una nueva cita en la que el paciente ya se le iba a instalar los provisionales, que ya los teníamos listos, ¿no? Luego vamos a ver cómo realizamos la técnica indirecta, justamente este caso, de manera completa, ¿ok?
Las técnicas entonces para la confección de los provisionales son, primero, la técnica directa, no porque sea la que más se usa, sí es la que más se usa, a pesar que no es la más aconsejable por la mayoría de autores, ¿no? Muchos de ellos señalan sus desventajas como uno de las razones más comunes por las que no realizan esta técnica, ¿no? La técnica directa tiene la ventaja que es bastante rápida, en el sentido de que no necesitan una cita previa y que si la saben manejar o saben trabajar el acrílico con rapidez, pueden solucionar una coronita en 20 minutos o en media hora, ¿no? Sin necesidad que el paciente regrese a la consulta para una nueva cita, en una nueva cita recién tener el provisional, ¿no? Entonces, la ventaja es que es rápida, el sellado se da en el mismo diente, lo cual quiere decir que es bastante preciso este sellado, ¿no? Y que sirve para evaluar la preparación. En mi caso, cuando yo utilizo esta técnica, he notado que si las preparaciones son yuxta o ligeramente infra, solamente cuando hacemos preparaciones infragingivales entramos 0,4 o 0,5 milímetros, más de eso no podemos entrar, ¿ok? Porque si no, sí va a haber inflamación gingival. Entonces, si hemos entrado lo necesario en la encía libre, vamos a obtener, al retirar los provisionales, una encía absolutamente sana, completamente libre de inflamación, ¿no? Las desventajas de esta técnica son que tienen o producen una irritación térmica, ¿ok? Según muchos estudios señalan que puede aumentar la temperatura hasta unos 10 grados centígrados, y un aumento de 10 grados centígrados en una pieza dental puede producir una necrosis, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y esta irritación térmica o este aumento de la temperatura del acrílico en el momento de su endurecimiento se da entre aproximadamente los 7 y 9 primeros minutos después de la mezcla. Entonces, lo recomendable es que en boca nosotros realicemos el retiro del provisional para ir recortándolo, ir enfriándolo por lo menos cada 2 o 3 minutos, ¿no? Luego, otra desventaja es que produce irritación química por los monómeros libres que se encuentran en el acrílico, ¿no? Se dice que más del 20% de la población podría tener reacciones alérgicas a los monómeros libres que se encuentran en el acrílico. Por eso es muy importante trabajar el acrílico en boca cuando está en una fase final de su endurecimiento, ¿ok? Se dice que estas irritaciones químicas pueden producir ulceraciones y estomatitis bastante dolorosas, ¿ok? Otra de las desventajas es que produce una inflamación pulpar aguda en el diente por acumulación de leucocitos neutrófilos en los cuernos pulpares, ¿no? Este es un estudio bastante antiguo, del año 65, pero desde entonces ya se sabía que producían estas irritaciones. La técnica directa también tiene la desventaja que sufre una contracción de polimerización de cerca del 7%. Otros autores señalan que puede llegar hasta el 10%. Y esto es bastante significativo, sobre todo cuando nosotros queremos trabajar el acrílico en una fase ya final de su endurecimiento, ¿no? Porque si se produce una contracción de 7 o 10%,
estamos hablando de la 10ª parte de su volumen, ya está apretando a la estructura dental. Entonces, al final, si nosotros permitimos que endurezca completamente en boca, va a ser prácticamente imposible su retiro, ¿ok? Luego, se señala que esta contracción podría disminuir sustituyéndose el monómero libre por derivados que se encuentran, que son como, por ejemplo, la etilenimina, que genera una exotermia muy ligera, además de una contracción bastante menor a la de los acrílicos convencionales, ¿no? Esto se encuentra en acrílicos mejorados, como por ejemplo el Duralay, ¿no? Que tenemos en el mercado, ¿okay? Otra técnica es la técnica indirecta, que es la técnica más recomendable por la mayoría de autores. Es la técnica más predecible, ¿no? Y que nos permite trabajar con todas las características anatómicas nuestros provisionales, ¿no? Además que en esta técnica no hay irritación del tejido blando ni el tejido pulpar, y que el tiempo clínico, es decir, el tiempo que vamos a trabajar en el paciente, se ve disminuido, ¿no? Porque solamente estaría involucrado el tiempo que nos toma la preparación de las piezas dentales, ¿ok? La desventaja de esta técnica es que requiere una cita extra, obviamente, para poder confeccionar los provisionales, que el sellado marginal es hecho en el laboratorio y que requiere mayor tiempo y costo, ¿no? Otra desventaja es que ustedes necesitan tener instalaciones apropiadas para realizar estos provisionales, ¿no? Poder tener un pequeño, si no un laboratorio, por lo menos todo el instrumental y el equipo para darle un muy buen pulido, un muy buen sellado, cortar el yeso y todos los detalles que vamos a ver en la confección para la técnica indirecta. Luego tenemos la técnica directa e indirecta, que es una técnica en la que se confecciona una cofia o un duplicado del encerado tal como queremos que quede en boca, ¿no? Nosotros sacamos una impresión del paciente en la cita inicial y en este modelo hacemos un encerado como quisiéramos que quede nuestro trabajo. A este encerado le sacamos una impresión y a esta impresión le hacemos una guía con una lámina de acetato para blanqueamiento a través de un vacuum o a través de una impresión con silicona pesada o con alquinato. Y esta guía nos sirve para, en el momento que preparamos en boca, agregamos acrílico en nuestra guía y la llevamos nuevamente a boca y toma la forma los provisionales de nuestro encerado. Esa viene a ser la técnica directa e indirecta, ¿no? Vamos a ir viendo cada una de ellas. La técnica indirecta, obtenemos los modelos del paciente después de preparar ya las piezas dentales, tal como las preparamos en boca, sacamos una impresión y en ese modelo vamos a confeccionar nuestro provisional. Le decimos al paciente que espere, va sentado en la sala de espera o en el sillón y vamos aislamos este modelo y preparamos acrílico, lo sumergimos en agua fría hasta que llega a una fase en la que lo podamos manejar. En agua fría si quieren ustedes tener más tiempo de manejo, o en agua tibia si es que ya tienen bastante experiencia y pueden realizar el provisional con mayor rapidez, ¿no? Entonces colocan en boca en el modelo el material, cierran con el antagonista para que les deje las huellas de la oclusión. Esto es muy importante para que ustedes no tengan que trabajar tanto en boca, desgastando toda la superficie oclusal y llevándose toda la anatomía que inicialmente ya le habían dado al provisional, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos toda la estructura, vamos recortando los excesos y con estas piedras vamos preparando
el acrílico, ¿ok? Perdón. Estas son fresas laminadas, ¿ok? Son piedras laminadas o fresas, o fresones también le llaman, laminados. Trabajan mucho mejor que estas piedras que trabajan por desgaste. Estas trabajan por corte, ¿ok? Son laminadas. Esta cilíndrica redonda y cilíndrica más ancha, disco diamantado para cortar a nivel proximal, y todos los discos de pulido para el terminado final, ¿no? Entonces, en nuestro provisional vamos nosotros detallando, según la huella de las cúspides estampadoras antagonistas, por dónde es que van a ir nuestras puntas de cúspide, los rebordes triangulares, ¿no es cierto?, en la cara interna de cada cúspide, ¿no es cierto?, y por dónde van nuestras caras externas de cada cúspide también, ¿no? Acá estamos marcando incluso la forma triangular de cada una de las vertientes internas, los rebordes marginales y toda la anatomía por donde van a ir nuestras características anatómicas. Donde cae la cúspide estampadora antagonista va a ser nuestra fosa, ¿ok? Si es la mesiovestibular, por ejemplo, va a ser nuestra fosa central superior, y así vamos determinando toda la anatomía de las piezas posteriores, ¿no? En este caso vamos delimitando primero toda la parte externa de nuestros provisionales. A eso le llamaban el continente, ¿no es cierto? Todos los límites externos de los provisionales: la cara vestibular, la cara palatina y las superficies y las caras libres o proximales. En este caso, no sé si logran ver, aquí está una huella oscura a este nivel. Solemos marcar a este nivel el punto de contacto o área de contacto, ¿no? En piezas posteriores muchas veces van a encontrar ustedes que no es un punto, sino es todo un área, y muchas veces incluso van a notar que en el momento que quieren cortar el punto de contacto, se encuentran con una gran área de contacto, porque existe en muchas piezas posteriores lo que se llama la ferulización anatómica entre dos piezas dentales, y que hace que esta área se expanda hacia las caras vestibulares o palatinas, ¿no? Por eso nosotros marcamos esta área, y es una zona que no tocamos hasta el momento de la prueba en boca. No la tocamos para que se mantenga este punto de contacto con la pieza vecina y evitar el acúmulo de restos de alimentos, ¿cierto? Luego vamos determinando todo el continente, como vemos acá, con todas las formas anatómicas de las piezas dentales, ¿ok? Todo el contorno, dándole un perfil de emergencia natural a las piezas dentales, de preferencia sin sobrecontornos, de preferencia no, nunca se hacen sobrecontornos a nivel de la línea de terminación, ¿ok? En estudios hechos en California, si no me equivoco, se demostró que los provisionales o las piezas dentales que no presentaban un sobrecontorno en el perfil de emergencia, es decir, al salir después de la encía, las piezas que no tenían sobrecontornos, o que eran planas, o que eran con subcontornos, presentaban 0 de inflamación gingival, versus las sobrecontorneadas, que en el 100% presentaban inflamación en el tiempo, ¿ok? Seguimos dándole la forma al continente con el disco diamantado. Como pueden ver, vamos separando una pieza de otra y dejando el espacio necesario para la formación o el respeto
si es que ya la tenía, de la papila a nivel interproximal. ¿Okay? Con otro tipo de fresas vamos dándole ya la anatomía a las vertientes internas de cada una de las cúspides y vamos dándole ya los detalles finales en el modelo. Gracias. Y acá tenemos el provisional ya terminado, prácticamente terminado antes del pulido, y acá tenemos el provisional terminado, ¿no? Ya con todas sus características anatómicas, como podemos ver, su fosa central, su fosa distal, el surco de la desoclusión, el surco para el lado de trabajo, que es recto, para el lado de no trabajo es hacia abajo al medio y adelante. Acá los surcos para la desoclusión, su fosa mesial, su fosa distal, igual su fosa mesial y distal del primer premolar como el segundo premolar, su vertiente mesial de la cúspide vestibular, su vertiente distal, ambas se juntan en aproximadamente 90 grados en un primer premolar, en un segundo premolar en 110 grados. Entonces todos estos detalles anatómicos los copiamos en nuestros provisionales para que estos cumplan su función de una manera ideal. ¿Okay? Luego tenemos la técnica directa-indirecta o indirecta-directa, como lo señala Rosenstiel, ¿no?, en su libro Indirecta-Directa. En la indirecta-directa sacamos una impresión del paciente tal como está y hacemos este encerado, que es agregar lo que le falta simplemente, ¿no? Es un encerado por aposición, simple, anatómico, sin muchas características anatómicas. Y a esta impresión, a este encerado, perdón, se le saca una impresión y se hace un vaciado, que es este de acá. Ya en este modelo, ya vaciado, a este modelo se le hace un matrizado con una lámina de acetato en una máquina de vacuum, ¿no? O lo otro que pueden hacer, si no tienen el equipo o no pueden hacer el gasto, sacar una impresión con silicona en este caso es de adición, puede ser de condensación, pero de preferencia solo la pesada, no es necesario mucha fidelidad en la copia, ¿ok? Y vuelcan el acrílico en la parte interna donde van a trabajar el provisional. Luego lo llevan a boca y obtienen un provisional con toda la anatomía del encerado que se hizo inicialmente en el modelo primario, ¿no? Es bastante simple esta técnica, es la técnica directa e indirecta. Vamos a ver algunas características que deben tener los dientes, en este caso los dientes anteriores, para copiar en nuestros provisionales, ¿no? ¿Por qué vemos la cara palatina? Porque de los anteros superiores, porque esta es la superficie de la función. Es a través de esta superficie que las piezas anteroinferiores van a deslizarse para realizar su función desoclusiva, ¿no? En el caso de los incisivos centrales es para el momento de la protrusiva, y de los caninos, su cara palatina, para la desoclusión inicial y final en los movimientos laterales, ¿no? Durante las relaciones estáticas, en el cierre céntrico, ¿no?, el grupo incisivo tiene una relación de un diente a dos dientes, con excepción del central inferior, que tiene una relación de 1-1, un central con un central, un central con un central. Sin embargo, cuando pasamos a los laterales y de ahí en adelante hasta el final, todos van en relación 1-2, ¿no? Este lateral va con el central y lateral, una relación a través de los rebordes marginales distales del central y mesiales del lateral, y el canino a través de los distales del lateral y mesiales del canino superior, en el caso que descanse en su fosa mesial, ¿no? La relación de estos dientes anteroinferiores con respecto a los anteros superiores es a través de un
una relación de acoplamiento. Es un contacto muy sutil de los dientes anteriores, ¿no? En el cierre. En el cierre, las piezas que contactan, como sabemos, son las piezas posteriores y los caninos. Los incisivos tienen una relación de acoplamiento, contacto de saliva, simplemente, como dicen que son. El grupo incisivo, entonces, el cierre mandibular, las piezas posteriores más el canino son los que dan el contacto. A eso se le llama oclusión mutuamente compartida. Todo el cierre masticatorio, el cierre mandibular, se distribuye a través de todas las piezas posteriores y del canino. A eso se le llama oclusión mutuamente compartida, ¿no? Y ese es un mecanismo de protección también. Es un mecanismo de protección para los incisivos, ¿no? Que no están preparados para un cierre mandibular tan fuerte, ¿ok? Esta situación no la vamos a encontrar, sin embargo, en los casos o en la situación de borde a borde o en pacientes de clase 3 o de vis a vis, ¿ok? En las relaciones dinámicas, durante los movimientos mandibulares, entonces, el incisivo central superior, ¿ok?, realiza la protrusiva. Es decir, los incisivos inferiores realizan la protrusiva, pero a expensas de los rebordes marginales que están en palatino de los incisivos superiores, ¿no?, del central superior. Se desliza, ¿no?, el rozamiento que debiera haber si nosotros le damos la anatomía que debe tener la cara palatina, transforma ese rozamiento a través de los rebordes marginales en deslizamiento. Y se puede realizar la protrusiva sin producir desgaste de los incisivos superiores. Para la dinámica, la oclusión mutuamente compartida más la oclusión mutuamente protegida, que viene a ser lo que acabamos de ver hace un momento, ¿no?, que es esta protección durante los movimientos mandibulares, nos da una oclusión orgánica, una oclusión funcional, ¿no? Y los caninos realizan lo que se llama la desoclusión inicial, que es el desenganche de las piezas posteriores durante los movimientos laterales, la desoclusión inicial y la desoclusión final, que viene a ser este espacio que se genera en todas las piezas posteriores, porque las piezas posteriores no están preparadas para los movimientos laterales. Sin embargo, el canino, por su sistema de empotramiento, sí lo está, ¿no? Por eso es que debemos copiar todas estas anatomías y estas características de cada una de las piezas también en los provisionales, ¿no? Ahora vamos a ver si la técnica directa, preparamos el acrílico, lo dejamos en agua fría para trabajar el acrílico con la mayor cantidad de tiempo posible. Hay muchos clínicos que tienen una gran experiencia y pueden realizar los provisionales bastante más rápido o manejar el acrílico bastante más rápido y no utilizan el agua fría para colocar el acrílico inicialmente. Pueden hacerlo, si tienen esa experiencia, de esa manera, ¿no? Entonces colocamos el acrílico en bloque, en boca, y lo vamos retirando y trabajarlo la menor cantidad de tiempo en boca, ¿ok? Este acrílico que en boca esté la menor cantidad de tiempo, ¿ok? Y luego de un rebase vamos viendo cómo nos ha copiado la línea de terminación. A veces lo marcamos, a veces no. Yo siempre lo hago con portaminas de color. No utilicen carbón, portaminas de color o un lápiz de color. Marcan la línea de terminación y empezamos con los desgastes de toda la parte externa de nuestros provisionales, ¿no? Lo que viene a ser el continente. Y luego, con otro tipo de fresas, vamos dándole ya los detalles de características un poco más exquisitas, ¿no? Vamos probando en boca.
los contornos, el perfil de emergencia, la fonación, el perfil como se ve, la altura, el ancho, el material como lo vemos, ¿ok? Luego lo probamos nuevamente en boca y más o menos tenemos los provisionales ya terminados, ¿no? Hay elementos de la oclusión en las piezas posteriores que sería interesante que veamos antes de ver algún otro casito de provisionales con alguna de las técnicas. En la oclusión vamos a encontrar nosotros elevaciones y depresiones, y dentro de las elevaciones vamos a encontrar varias estructuras, ¿no? Uno de ellos son las puntas de cúspide, otros son los rebordes triangulares, los rebordes marginales, ¿no? En las depresiones tenemos las fosas y las fisuras, ¿ok? Entonces vamos viendo cada uno de ellos de una manera bastante rápida, porque no es el tema, pero es interesante que conozcamos la anatomía de las piezas dentales si es que queremos hacer provisionales para una rehabilitación, ¿no es cierto? Las puntas de cúspide son la primera parte de los dientes en formarse, ¿ok? Y la primera parte que aparece a través de las encías. Es lo primero que se ve de una pieza dental cuando empieza a erupcionar, ¿no? Las puntas de cúspide de los dientes posteriores nunca tocan otra cosa que no sea los alimentos, las mejillas y la lengua. Las puntas de cúspide no van al fondo de una fosa, ¿ok? Van dirigidas a una fosa, pero los contactos son a través de los rebordes, ¿ok? Luego tenemos a los rebordes marginales, que son este perímetro, que es el perímetro más alto de la superficie oclusal, y corren de mesial a distal, ¿no es cierto? Y también de vestibular a palatino o de vestibular a lingual, ¿no? En el caso de las piezas inferiores. Entonces estos vendrían a ser los rebordes marginales, proximales, y estos los oclusales. Luego tenemos los rebordes centrales, que son estas proyecciones que van desde la punta de cúspide hacia la cara libre de cada una de las piezas, ¿no? Es la mayor convexidad de la superficie bucal y lingual de cada una de las cúspides, ¿no? Es en estos puntos donde se van a dar los topes, ¿ok? Y van de oclusal a cervical, ¿sí? Van dirigidos de oclusal hacia cervical. Luego tenemos los rebordes triangulares. Por la altura son la tercera elevación de la superficie oclusal, ¿okay? Acá también se dan los topes, ¿no es cierto? Acá tenemos reborde triangular, que tiene justamente un reborde mesial, un reborde distal, un reborde mesial, un reborde distal. Igual acá, uno mesial y uno distal. Y nosotros trazando simplemente un pequeño surco acá y otro surco acá, como vamos a ver después, nos estaría formando el reborde triangular. En los provisionales lo que hacemos es justamente imitar esta loma del reborde triangular a través de simplemente dos surcos y bajar con dos vertientes ligeramente insinuadas, y nos queda la anatomía interna o vertiente interna de una cúspide, ¿no? Estos actúan como elementos de corte en la masticación y bajan oblicuos de una punta hacia la fosa de cada uno de las piezas dentales. La de punta de cúspide hacia la fosa, y la base está siempre en la fosa, ¿no es cierto? La punta de cúspide viene a ser el vértice del triángulo, ¿ok? Los rebordes suplementarios son aquellos que van desde los surcos de desarrollo a los surcos suplementarios, ¿no es cierto? Son los que van de reborde marginal
en otras palabras, del reborde marginal a los rebordes triangulares. Eso se llaman rebordes suplementarios. Muchas veces no los imitamos en el provisional porque es bastante trabajoso, pero no es nada difícil realizarlo si es que ustedes determinan un límite para el reborde marginal proximal a través de un surco a este nivel, y les estaría limitando su reborde marginal y los rebordes suplementarios que están acá, ¿ok? Y entre cada vertiente interna de cada una de las cúspides, lo que les estaría quedando a través del surco para la división de las unidades cuspídeas, estarían albergando a los rebordes suplementarios. En las depresiones tenemos nosotros los surcos de desarrollo, que los vemos acá. Estos son los surcos de desarrollo. Van de reborde marginal mesial a distal, ¿no? Siempre se encuentran entre dos unidades cuspídeas, sean estas vestibulares o palatinas, vestibulares o linguales, o mesiales o distales, ¿no? Siempre están entre dos unidades cuspídeas. Acá no tenemos, porque solo tenemos esta unidad vestibular y esta palatina, ¿ok? En este caso, que es un inferior, sí tenemos dos unidades en lingual del primer premolar, en casi el 70% de los premolares inferiores, y por eso tenemos acá un surco de desarrollo, ¿no? Los hay centrales para la protrusiva, que son estos de acá, y los divisorios bucales, linguales, para las lateralidades, para el lado de trabajo, y este que baja hacia acá para el lado de no trabajo, ¿no? Y cuando vamos hacia, esta es una primera molar inferior, el lado de trabajo, y el lado de no trabajo, ¿no? Los surcos suplementarios sobre mesial y distal de cada reborde triangular, ¿ok? Que son estos surcos acá, ¿ok? Que nos dividen cada uno de los rebordes triangulares, ¿ok? No permiten a las cúspides chocar. Estos surcos evitan que la cúspide estampadora que cayó acá en el movimiento de trabajo, cuando pase por acá, por estos surcos es por donde van a pasar mis rebordes triangulares de la estampadora inferior que está cayendo acá, ¿no es cierto? Acá cae la estampadora inferior, y cuando va hacia el lado de trabajo va a correr por este surco de desarrollo, pero estos surcos suplementarios le permiten deslizarse con facilidad sin que choquen con la vertiente distal y mesial de estas dos cúspides, ¿ok? No permiten a las cúspides chocar porque tienen un fondo en forma de V redondeada, ¿ok? Es como un corte en cuchilla hacia abajo. Luego tenemos las fosas, ¿no? Que pueden ser fosas centrales, fosas mesiales, fosas distales, y son las depresiones más profundas de la superficie oclusal. Suelen recibir a las cúspides, ¿no? Antagonistas, pero nunca a su punta, ya que los encargados de los contactos en el cierre, recuerden que son los rebordes, sean triangulares o suplementarios, ¿no? Estos rebordes no le permiten a la punta de cúspide contactar con las fosas. En las piezas, estas son unos encerados hechos a través de un atlas italiano, que es muy bueno, en el que podemos ver cómo han hecho toda la anatomía de las piezas posteriores, y que nosotros podríamos imitar, y que hemos visto todos los elementos de la oclusión que se ven duplicados acá, ¿no? Todos estos detalles anatómicos nosotros estamos preparados y obligados a reproducir en las piezas provisionales y también el definitivo, porque no vamos a crear nada nuevo. Esta anatomía ya ha sido dada hace muchos siglos atrás. No estamos creando nuevos surcos, rebordes ni nada. Ya está la anatomía ahí. Lo único que tenemos que hacer es imitarla. Para la técnica directa, entonces, en piezas posteriores, en un paciente
que se le iba a realizar un par de coronas. Colocamos el material, lo hacemos morder y nos determina la ubicación de las cúspides estampadoras, ¿no? Y ya sabemos nosotros dónde vamos a partir con la anatomía, porque una vez que tenemos en el cierre dónde están cayendo nuestras estampadoras, vamos a saber que esa es nuestra fosa para albergar a esta cúspide, ¿no? Vamos dándole la forma, vamos recortando, dando la división con los discos, dándole la anatomía, ¿no es cierto? Probamos en boca, comprobamos la oclusión, volvemos ya a terminar los detalles que se pueden ir haciendo incluso en el laboratorio una vez que ya tenemos los contactos perfectos, y al final volvemos al paciente y ya lo cementamos, ¿no? Hay un pequeño exceso del material. También podemos hacer los provisionales para las onlays y para las piezas con tratamiento de conducto que van a recibir un postre, ¿no? Lo único que tenemos que agregar en las piezas con endodoncia es un pin en el conducto para que se retenga nuestro provisional. Y en el caso de las onlays podemos realizar, acá vemos 3 onlays, ¿no? Podemos realizar los provisionales, en realidad son 4, no salió acá en la foto la última molar, acá sí está. Los 4 provisionales con acrílico, una técnica directa, hecho en boca, con toda su anatomía, tal como va a venir en lo definitivo, ¿no? Su surco de desarrollo para las protrusivas, su surco de desarrollo para el lado de trabajo y para el lado de no trabajo, ¿no? Acá también tenemos una molar a la que se le realizó un tratamiento de conducto, una gingivoplastía, y mantuvimos los tejidos con el provisional con su surco de desarrollo para el lado de trabajo, para el lado de no trabajo, hacia abajo, el medio de adelante, su fosa central, su fosa distal y todos los detalles anatómicos. En este caso otra molar también con su provisional, y acá otra onlay en la que no se incluyó esta cúspide, ¿no? Acá la tenemos, y todo el resto de la anatomía en el provisional, ¿ok? Entonces eso es todo por el tema de hoy.